Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: «Aunque no temo ni a Dios ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara». Y el Señor respondió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche? ¿O les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 20 de octubre, queridos hermanos. Hoy es el Domut, Domingo Mundial de Oración por las Misiones Católicas. Aunque ciertamente las lecturas que meditamos en este comentario son las que corresponden al domingo 29 del tiempo ordinario. Seguimos con Lucas sin desanimarnos en este camino de discipulado. Lucas es el evangelista de la oración. Es el que más veces nos presenta a Jesús orando y enseñando cómo debemos orar. El domingo pasado nos enseñaba cómo dar gracias. Hoy, con una pequeña parábola, nos propone que debemos ser insistentes, que debemos ser perseverantes en la oración. La primera lectura del libro del Éxodo está colocada estratégicamente para disponer nuestros ánimos a la lección que Jesús nos dará sobre la oración. Un trozo hermoso de la eficacia de la oración de Moisés por su pueblo. Mientras Josué dirigía el ejército, Moisés se puso en lo alto de una colina para rezar a Dios. Y dice el texto que mientras Moisés tenía las manos en alto, vencía a Israel. Cuando se cansaba, entonces vencía el enemigo. Ciertamente, no se nos está diciendo que fuera un acto meramente mágico. Es el símbolo de que la historia de este pueblo no se puede entender sin la ayuda de Dios. A nosotros no nos resulta espontánea esta convicción. El hombre de hoy aprecia la eficacia, los medios técnicos, el ingenio, el trabajo humano, y pareciera no necesitar de Dios para ir construyendo su mundo. Pero Jesús nos asegura que el que no edifica sobre la roca de Dios está edificando en falso. Sin mí no podéis hacer nada. Y parece que no escarmentamos de tantos fracasos de instituciones y proyectos que se han ido construyendo sin la base necesaria y se han hundido. Tal vez seguimos creyendo que somos nosotros los importantes, que es nuestra técnica, nuestra inteligencia, nuestro trabajo, los que van a traer la salvación a este mundo. Orar es reconocer la grandeza de Dios y nuestra debilidad. Es orientar la vida y el trabajo según Dios. La oración nos ayuda a mantener ante Dios y ante los demás una postura de humildad y confianza y no de autosuficiencia. Y eso sin cansarnos, aunque nos parezca que Dios no nos escucha, porque respeta nuestra libertad. Nosotros debemos aprender a respetar sus tiempos y sus ritmos. En el texto del Evangelio de Lucas, la finalidad de la parábola es explicar a los discípulos que hay que orar siempre sin desanimarse. A la pobre viuda le habían hecho una injusticia. Parece que el juez injusto no va a prestarle atención. Sin embargo, termina reflexionando: le haré justicia para que no termine pegándome en la cara. No se trata de comparar a Dios con aquel juez que Jesús describe como corrupto o impío. Más bien es la conducta de la viuda la que debemos rescatar. Su insistencia, su perseverancia, su ir una y otra vez, aunque parecía que aquel juez no la escuchara.
Orar pidiendo a Dios no significa que debemos tratar de convencerle a Él. Es entrar en comunión con Él. Dios quiere nuestro bien y el del mundo más que nosotros mismos. Eso sí lo quiere seguramente con mayor profundidad. La oración nos ayuda a sintonizar con la longitud de onda de Dios y desde ese mismo momento ya es eficaz. Pero nuestra oración no es la primera palabra que espera respuesta de Dios. Es ya respuesta porque Dios ya nos ha hablado a través de su palabra. Es como aquella mujer samaritana del Evangelio de Juan, que fue al pozo por agua y se encontró con Jesús. Él es el agua verdadera que apaga toda sed. Por eso nuestro acercamiento a Jesús es eficaz, porque Jesús ya está allí. Y nuestra oración es eficaz porque Dios ya está deseando nuestro bien. Orar pidiendo a Dios no significa dejarlo todo en sus manos. Moisés, aunque hoy aparezca orando con los brazos elevados, no es ciertamente una persona sospechosa de pereza o inhibición. Fue el gran líder y activo conductor del pueblo, pero daba a la oración una importancia decisiva. Jesús tampoco nos invita a la pereza. En otra ocasión nos dirá con la parábola de los talentos cómo hemos de trabajar para hacer fructificar los dones que Dios nos da para bien de todos. Lo que hoy nos quiere recordar Jesús es que la actitud de un cristiano debe ser claramente de apertura a Dios y no de confianza en sus propias fuerzas. Cuando pedimos en la Eucaristía por la paz o por la justicia, no le estamos diciendo a Dios algo que Él no sabe o que tiene que arreglar Él pidiéndole que haga el milagro de la paz o de la justicia o que dé de comer a los que pasan hambre. Expresamos en su presencia estas urgencias de la humanidad y con ello nos comprometemos a trabajar nosotros mismos en lo que le estamos pidiendo a Dios, a ser constructores de paz, a trabajar por la justicia y, por supuesto, a contribuir para que desaparezca el hambre en el mundo. La oración viene de la mano del trabajo. Debe estar impregnada de compromiso y así el trabajo va a estar impregnado de oración, es decir, de la visión de este Dios. Por eso purifiquemos nuestras intenciones. Crezcamos en una actitud de humilde confianza, la actitud de los que saben orar su vida ante Dios. Que la Eucaristía de este domingo y la Eucaristía de cada uno de los días entre semana nos ayude muy eficazmente en dar a nuestra vida y a nuestro trabajo esta orientación desde Dios. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.